Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en esta que ya es nuestra cuarta edición de CEO Talks Meeting, organizada por Business Insider España. ¿De qué se trata este CEO Talks? Vamos a intentar aprender durante los próximos minutos con tres CEOs, tres consejeros delegados o máximos responsables de tres compañías de tres sectores muy dispares. Primero, sobre cómo es su personalidad, cómo trabajan ellos a la hora de coordinarse dentro de la empresa y cómo se están comportando los mercados y sus compañías y esa capacidad que tienen que tener todas de adaptación. Ellos, y entender cómo ellos trabajan, piensan, deciden y se equivocan algunas veces, es el ADN de esta conversación. Desde hace 4 años han pasado por aquí en torno a 80 directivos que han compartido con nosotros sus experiencias, sus miedos, sus vulnerabilidades y también sus estrategias y sus formas de ser mucho más resistentes. Y eso es lo que queremos aprender esta tarde. ¿Cómo es posible gestionar empresas? No solo la marca, sino todo lo que está detrás de la marca, que tiene que ver con el producto, pero tiene que ver también con las personas y con el contexto internacional. En esta cuarta edición nos acompañan tres directivos que representan sectores muy dispares: automoción, delivery y tecnología publicitaria. Esto último es muy interesante. Bueno, la verdad es que la automoción también está sufriendo una transformación espectacular, sobre todo en Europa, ¿no? Pero la tecnología publicitaria y a los medios de comunicación nos interesa especialmente porque, aunque a los tres sectores ha llegado ya la inteligencia artificial, probablemente sea en materia publicitaria en donde más se está notando el impacto o más rápidamente se está notando ese impacto. Hay algo que une a los tres consejeros delegados que voy a presentar en un minuto, que es un contexto en donde el cambio no es una fase, sino una constante. Todos vivimos con esa sensación de que no hay día ya no con una o dos o tres noticias, igual con 25, y cada una tiene un impacto en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así que, sin más, os voy a presentar a Rafael Amieva. Él es el Managing Director de TITS para España y Portugal. ¿Qué tal, Rafael? Hola, Gracias por acompañarnos. Gracias. Íñigo Barea es Director General de Just Eat España. Gracias por acompañarnos. Y Logan Senegué, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto. Segenés, Eso. Director General de Dacia España. Gracias por acompañarnos en este CEO Talks Meeting una vez más y por compartir vuestra visión, ¿no?, de cómo veis tanto la situación de vuestras propias compañías como un poco la situación global. Me gustaría empezar por las personas, por cómo se dirigen equipos y por cómo son las personas que lideran esos equipos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que pensáis cuando llegáis el lunes por la mañana a la oficina y sabéis que detrás de vosotros hay decenas de personas, que de vuestras decisiones va a depender el éxito o no éxito esa semana y el trimestre? Por ejemplo, Rafael. Bueno, a ver, yo creo que hay un clásico y un básico, ¿no?, que es plantearte las prioridades de la semana en función de lo que tienes encima de la mesa, y que yo creo que eso es un poco una constante y es fácil de hacer. Es decir, oye, al final tú tienes una agenda, tienes unas prioridades que pueden ser bien de equipo o bien porque vienen marcadas por la corporación, y es poner las piezas a funcionar, quién lidera cada uno de los proyectos o de las tareas que podemos tener encima de la mesa. Y yo creo que eso es lo básico, lo fácil. Pero yo me lo planteo también en mi semana. Yo soy un poco maniático de ir avanzando e ir progresando progresivamente. No me gusta hacer las cosas de una manera radical, sino me gusta poco a poco ir mejorando cómo hacemos las cosas, cómo hacemos crecer a las personas también dentro de la organización. Entonces, yo muchas veces las semanas me las planteo, decir, oye, ¿qué es lo que voy a hacer diferente? ¿O qué retos nos planteamos para avanzar, dar ese pequeño pasito que nos va a encaminar hacia ese objetivo último, ese objetivo final? Hay tareas, digamos, que son sobrevenidas, hay tareas que son más
estratégicas, más estructurales, más a medio, largo plazo, que son las que a mí realmente me motivan, porque ahí vas viendo cómo los equipos van evolucionando, cómo las personas, porque al final... no nos olvidemos, claro. Esto va de personas, no va y de la captación y retención de talento, que luego hablaremos, sí, ¿no? Y de cómo mejoramos el talento de esas personas que igual en un momento dado servían para algo, pero luego pueden ir cambiando de posiciones dentro de la propia compañía, ¿no? Logan, ¿tú cómo te planteas el lunes por la mañana? Creo que hay muchas novedades en muchos sectores, ¿no? Pero es importante, creo, alinearse bien en los objetivos de la semana y asegurarnos que el equipo está motivado y que todo el mundo está ya consciente de lo que nos espera y que estamos listos para adaptarse a lo que puede pasar durante la semana. Yo creo que para mí es un poco como tomar el pulso del equipo, asegurarnos que estamos todos en el barco para enfrentar a la tormenta, ¿no? ¿Y la tuya? ¿Qué es tu primer pensamiento, Íñigo, cuando llegas? Comparto la visión de que revisar lo que ha sucedido. En el delivery el fin de semana es el momento de más volumen de la semana, por lo tanto, los datos del fin de semana es muy importante revisarlos. Así que todos empezamos revisando los datos de cierre semanal, comparándolo con el modelo mental que teníamos, es decir, ver qué desviaciones hay, qué cosas positivas, y no solo hacerlo desde arriba y pasarlo hacia abajo, sino hacer que todo el mundo participe y que todo el mundo haga ese examen, porque cada equipo tiene que saber qué es lo que esperaba de la semana, qué cosas han podido variar en positivo y negativo, y a través de ello, pues oye, identificar las áreas a corregir, pero también ver áreas que pueden estar funcionando mejor de lo previsto para seguir trabajando en ellas y poder desarrollarlas más. ¿Y eso es fácil? ¿Implicar al equipo es fácil? ¿Vosotros notáis que la gente se implica al nivel al que vosotros queréis o que eso ha cambiado en los últimos años? Estamos hablando en general, no específicamente en vuestras empresas, pero en general ¿vosotros notáis implicación de los equipos o que eso ha variado y ahora piden otras cosas? A ver, yo te diría que la motivación está ahí, la implicación. O sea, lo que yo creo que es importante es, primero, rodearte de un equipo que tenga esa actitud, esas ganas de aprender, de mejora constante. Y si tú eres capaz de transmitir el porqué, hacia dónde vamos, o sea, tener unos objetivos claros, embarcarles en el barco, valga la redundancia, ¿no? Y explicarles por qué se hacen determinadas cosas, porque muchas veces yo creo que las organizaciones, quizá un poco más chapas antiguas, más jerárquicas, hay que hacer esto, y sin mucho contexto, muchas explicaciones, y venga, y todo el mundo, venga, ha dicho el jefe, vamos adelante, ¿no? Y yo creo más en una transparencia, ¿no? en explicar el porqué de las cosas, en hacia dónde nos dirigimos y por qué tenemos que tomar determinados pasos para hacerlo. Si somos capaces de transmitir esto como líderes, al final estamos de alguna manera inspirándoles, estamos motivándoles para que se dirijan hacia algún lado. Y eso, al fin y al cabo, es la implicación que esperamos de nuestros equipos. Fíjate, ¿no? igual en vuestros sectores, Íñigo, que son más tecnológicos, es más fácil la implicación de nuevas generaciones o de gente con otros perfiles, ¿no? Pero en un sector como el del automóvil, que Rafael diría más chapado a la antigua, pero bueno, más estructurado, que está en total transformación, ¿eso tú notas la misma implicación? No creo que la automoción se eche para la antigua en absoluto, pero... pero yo creo que obviamente es un sector que antiguamente era más clásico, pero ahora el coche es un contenido de tecnología. Y de hecho nosotros en el grupo la ambición que tenemos es no ser un fabricante de coche que hace tecnología, es ser una empresa tecnológica que fabrica coche y que propone servicios de movilidad. Es que me parece muy interesante. Hace 2 semanas estaba con el consejero delegado de ACS. Decía, bueno, ¿qué tal la obra civil? ¿Cómo lo ves? Y me decía, no, nosotros somos una empresa tecnológica. Y yo le miraba y decía, no, Pilar, nosotros estamos haciendo una enorme apuesta por transformarnos en una empresa tecnológica. Estoy hablando de ACS, ¿no? O sea, al final, ¿la tecnología lo está inundando todo? Sí, yo creo que la tecnología nos está uniendo a muchos. Y volviendo a lo que decías, para motivar a los equipos, yo creo que cuando miramos un poco lo que se espera la generación Z, o sea, lo que nacieron en el inicio de 2000 y que van a presentar en 2035 un 30% de la población activa, o sea que son gente que van a contar en los años que vienen, lo que vemos es que buscan el propósito, el sentido, y esperan también del líder
más un rol de coach para desarrollarlos, o sea que yo me uno a lo que decías, el propósito y además bien entender a las personas, aconsejarlas, motivarlas, pero como un coach y no necesariamente como un jefe como lo imaginamos jerárquico hace muchos O años. sea, ha cambiado la forma de Ha cambiado. liderar. ¿Tú también lo notas eso? Sí, estoy de acuerdo con vosotros, que creo que hay que explicar hacia dónde, cuál es la dirección, hay que recordar cuál es la misión, hay que recordar que la importancia de los usuarios, hay que recordar que hay que ponerse en la piel de los usuarios, que son los que tienen el dinero y los que compran nuestros productos. Y yo creo que también es importante la parte de celebración, es decir, cuando se consiguen los éxitos, también saber reconocer y celebrar. Y todo eso une, porque todo eso da sentido al trabajo que hace todo el mundo. Y cuando el sentido está ahí, yo no veo en ningún momento que haya una falta de implicación, todo lo contrario. A la gente le encanta poder participar, poder colaborar, poder aportar su granito de arena, ¿no? ¿Y vosotros cómo habéis aprendido a hacer eso? ¿Cómo habéis aprendido a transformaros para ser capaces de liderar como coach a vuestras plantillas, a vuestros equipos? Yo te diría que una parte fundamental tuvo que ver con lo que no me gustaba, que recibía yo de mis propios managers, ¿no? Decía, muchas veces te sentías constreñido, ¿no? Porque no podías evolucionar, no podías innovar porque era todo como muy, vuelvo a lo mismo, muy clásico, muy estructurado, muy chapado a la antigua, ¿no? Muy jerárquico. Entonces, yo me sentía realmente un poco atenazado, ¿no? por determinadas cosas. Y luego también fue un poco prueba y error. O sea, cuando tú vas dándote cuenta que vas dando libertad, que vas dejando la capacidad de incluso equivocarse, porque yo creo que equivocarse es un arma poderosísima para los equipos, darles la oportunidad de, oye, equivócate, toma riesgos, controlados si quieres, pero... Bueno, sí, luego hay una cuenta de resultados, Sí, claro. pero yo animo a mi gente a tomar riesgos, ojo, controlados, no ir como pollo sin cabeza, pero... Y cuando ellos van tomando decisiones y ven que van progresando, dices, joder, esto funciona. Y lógicamente, a ver, nada es perfecto y yo sigo evolucionando, bueno, yo y mi gente, y seguimos evolucionando y aprendiendo todos los días. Pero yo, desde luego, lo que quise hacer cuando llegué a ser manager y dirigir grupos un poco numerosos es lo que no quería hacer lo tenía claro. Entonces, también vas probando y al final, bueno, pues llegas a la conclusión que en la parte jerárquica no funciona. Es más, esta función que hablabais de coach, ¿no? De cómo aconsejar, cómo ayudarles a crecer, cómo ayudarles a que cometan errores, empujarles un poco a veces, ¿no? Eso es lo que funciona, porque volvemos a la implicación, eso es lo que hace que digan, joder, siento como mío este proyecto, siento como mía esta tarea, cuando se hacen poseedores de estos procesos, ¿no? ¿Eso también os sucede a vosotros? Creo o sea, que ¿tenéis margen sí. para que vuestros equipos se equivoquen? Yo creo que una comparación muy buena para mí es un equipo de deporte. O sea, el equipo de deporte, un deporte colectivo, el fútbol, por ejemplo, o el rugby, bueno, lo que quieras. A mí me parece que uno puede tener un mal partido, pero lo que no puedes es que el colectivo, todo el equipo, tenga un mal partido. O sea que el rol del equipo es justamente compensar cuando uno está un poco peor que el otro. Y yo creo que en nuestro negocio es un poco así también. O sea que hay un equipo, hay un coach y bueno, algunos van a jugar más peor que otros, pero al final, colectivamente, no te puedes equivocar. Y entonces yo creo que el derecho a equivocarse es un derecho individual, pero no un derecho colectivo. Y es eso y yo creo que ahí, entre el propósito, la ambición, tener toda la gente, yo creo que también el ambiente es muy importante, porque que no hay mejor que ir al trabajo y saber que vamos a tener un equipo con buen ambiente, donde no vamos a hablar solamente de los objetivos, de otra cosa, tener una relación dentro del equipo. Y creo que esto para mí es un cemento que también ayuda mucho profesionalmente. Sí, yo añadiría dos cosas. Como hemos dicho, hay errores y errores. Entonces, en lo importante hay que acertar. En las cosas pequeñas de poco impacto pueden ser un laboratorio de test, donde a veces, oye, igual la sorpresa es al revés, igual hay un desacuerdo y el resultado es tremendamente positivo o negativo. Entonces, encontrar el balance y encontrar y saber separar qué va a tener un impacto sobre lo grande y qué puede ser un laboratorio pequeño. Y eso creo que es importante. Y si hay un error, que también creo que es importante, el aprendizaje conjunto. Es decir, no es la persona que se equivoca
y lo intenta tapar, o el jefe que le apunta con el dedo, sino aprovechar esa discrepancia o ese error para colectivamente aprender. Incluso sentarse con una persona y decir, oye, discrepamos el otro día, ¿qué ha pasado? Mira, pues yo creo que es por esto, esto y esto. Y hacer que esos test o esos entornos de laboratorio sean productivos no solo por fallar, sino que luego del fallo se haga algo, se aprenda, y si encima puede ser un aprendizaje colectivo, en vez de individual, mejor, porque ya con una vamos esparciendo el aprendizaje, ¿no? Voy de acuerdo con eso, pero creo que también nosotros, además, añadiendo un poco lo que dices, tenemos que también crear el ambiente o la, no sé cómo decirte, la cultura de confianza para poder levantar la mano y decir, chicos, me he equivocado y no pasa nada, venga, vamos a ver, vamos a analizar cuáles han sido las causas. Que también, porque, claro, si están atenazados por el jefe jerárquico... Que va a venir el lunes, y cuando revise los datos, y va a dos empezar a llamar... Pues, evidentemente no, pero si tú creas el ambiente de confianza, decir, chicos, he fallado, me he equivocado, vamos a ver cómo lo solucionamos. También tenemos la obligación un poco de crear ese caldo de cultivo para que se pueda producir esa conversación sin ningún tipo de consecuencias realmente porque luego hablaremos, ¿no? probablemente de innovación, pero es que estos test o estas cosas son probablemente el inicio de poder innovar a futuro, porque es que si no va a ser siempre el seguir órdenes o el no crear un entorno adecuado para poder innovar. Por terminar con la parte de personal, talento. Retener el talento, que es otro de los grandes issues que todo el mundo habla, cómo retenemos el talento en España más allá del salario. Pero ya sabemos que España es un país de salarios más bien bajos y de impuestos altos, ¿no? Pero ¿cómo se retiene el talento más allá del salario? A mí hay una cosa, hablabas antes, por ejemplo, de la generación Z. Yo creo que hay una cosa que ha evolucionado en las nuevas generaciones. Voy a centrarme un poco en las nuevas generaciones. Porque yo creo que son las más difíciles de retener ahora mismo, porque bueno, yo creo que tenemos generaciones muy preparadas y de alguna manera tienen más fácil el saltar de una compañía a otra. Pero yo creo que es importante el propósito que hablabas tú antes, ¿no? O sea, las nuevas generaciones se casan con empresas que realmente tienen un propósito, que realmente pueden hacer un impacto en la sociedad. O sea, ya no se trata solo de hacer dinero, sino de decir, oye, vamos hacia algún lado, oye, nuestra compañía tiene, no sé, políticas de diversidad, por ejemplo, o nuestra compañía, cómo es la huella de carbono de nuestra compañía. Ese tipo de cosas son las que yo creo que a las nuevas generaciones les motivan para oye, casarse con una idea, casarse con una compañía, ¿no? Que no es para toda la vida, esto es como los matrimonios, que no te cases para toda la vida, pero sí sirve para decir, oye, me siento a gusto trabajando en una compañía que tiene un propósito, que sabemos hacia dónde vamos, que marcamos cosas diferentes o ayudamos a la sociedad a ser una mejor sociedad. Este tipo de cosas, y bueno, y también el respeto, lo que hablamos un poco de la diversidad, ¿no? El respeto a las personas, todo esto. Este tipo de culturas empresariales yo creo que atraen bastante a las nuevas generaciones y hacen que se quieran casar con... Yo no sé en Francia, pero en España cuando yo era joven, yo soy de Burgos, la idea era colocarse. Y entonces tus padres lo que te decían era hay que colocarse, ¿no? Claro, luego llegó no puedes estar más de 5 o 6 años en el mismo trabajo porque necesitas conocer otras experiencias y valorar otras experiencias. Cuando hablamos de retener talento, ¿estamos hablando de tener personas 5, 6, 7 años o tener personas 2 años o la gran renuncia que hemos visto en los últimos 7 años en Estados Unidos? O sea, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece, estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que para retener hay que ofrecer perspectivas. Por ejemplo, yo empecé hace 20 años que estoy en el grupo Renault, yo empecé en producción, después trabajé en ingeniería y después en venta. O sea, ¿y qué grupo hoy te permite hacer eso? Entonces, yo creo que si podemos ofrecer una movilidad entre las distintas áreas de la empresa, empiezas en compras, puedes trabajar en venta, después, o sea, no puedes hacer todos los puentes, pero yo creo que para mí ofrecer perspectivas es importante. Yo vuelvo al rol del coach, del jefe. Yo creo que el jefe tiene un rol de coach para acompañar y decir a una persona, oye, tienes que mejorar esto, o mira, tienes talentos en esto que tal vez la persona no vio y te gustaría trabajar en otra área porque te veo ahí muy cómodo con algunos temas.
Y el tercer tema, yo creo que, y yo vuelvo al propósito, y voy a dar un ejemplo. Nosotros en Dacia España tenemos un programa solidario para proponer coches con cuotas mensuales, un 40% más barato para personas vulnerables, personas que tienen oferta de trabajo y que necesitan un coche para aceptar la oferta de trabajo. Y este tema que lanzamos desde hace algunos meses, que estamos potenciando mucho con nuestra red comercial, este tema finalmente me di cuenta que hay mucha gente, jóvenes en la empresa, que se suman a este tema, que ayuda, que quiere, saben, lo hacemos con asociaciones. Y entonces eso demuestra que cuando hay un propósito para los jóvenes, yo creo que es también una manera de retenerlos dentro de la empresa. Quiero añadir la parte, yo creo que de formación, ¿no? de que la gente vea que está aprendiendo, que está contenta, que está haciendo cosas, que puede buscar ese puente e ir pasando de un sitio a otro. Al final yo pienso un poco, yo cuando he estado contento en un trabajo, cuando he tenido un jefe del que he aprendido, que he tenido proyectos interesantes, afrontaba esos lunes con la ilusión de, oye, ¿qué habrá pasado? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Hablamos también de la retención muchas veces en el tiempo. Y no estoy diciendo que si la gente cambia cada 6 meses es un problema, evidentemente. Pero también me gustaría focalizarme en la calidad del tiempo en el que está, ¿no? Si una persona esté 3 años, que sean 3 años de máximo rendimiento, 3 años donde la persona ha estado tremendamente motivada, tremendamente contenta y aprendiendo del puesto porque probablemente haya hecho un mejor trabajo. Lo que yo tampoco entiendo que es la retención, es una palabra un poco hasta fea, ¿no? Es decir, no puede ser una retención obligada, ¿no? Es decir, y al final, y si hay gente que luego en un momento decide irse, pues también yo creo que hay que afrontarlo con naturalidad. Cuando me vienen y dicen, oye, es que fulanito se va, bueno, pues, ¿y tú y yo qué hicimos para venir aquí? También dejamos las empresas, ¿verdad? Es decir, la movilidad es natural. O sea, la movilidad es buena, una rotación excesiva quizás una es un rotación problema. excesiva y cuando los tiempos son muy cortos, porque yo creo que no da ni para formar ni para, ¿no? para tener un buen rendimiento, pero vuelvo a que el tiempo que la gente que esté en las empresas se lo pasen bien, hagan algo que les gusta, aprendan y con eso estoy seguro que tendrán un buen resultado. Y si con ello al cabo de 4 o 5 años les sale una oferta mejor en otro sitio, pues también hay que estar orgullosos de una persona que ha empezado a trabajar con nosotros, que ha evolucionado en este tiempo y que se va a otro sitio y que sigue progresando en la vida. Y bueno, pues no pasa nada. Creo que es de estar muy orgullosos que la gente también puede ir a otros sitios utilizando nuestras empresas como escuelas. Ya que estás tú hablando como escuela, el crecimiento de Just ha sido espectacular en los últimos años. ¿Cuál es el secreto? ¿Que son empresas, aunque sean delivery, muy tecnológicas o con una imagen muy tecnológica o buscar un paso más allá del delivery tradicional? ¿Cómo habéis hecho eso? Pues justo este año estamos celebrando el 15 aniversario de Just Eat, que lo fundó o que montó la empresa en España una persona también francesa, Jérôme Gavin, de Toulouse también. Bueno, es que Toulouse da mucho de sí. Desde luego hoy está dando mucho de sí. Y en estos 15 años es una empresa que ha evolucionado, una empresa que creó el sector en España de poner con una misión que no ha cambiado en este tiempo, que ha cambiado muchas cosas, pero yo no, que es poner en contacto restaurantes con usuarios y facilitar la vida del usuario. Y dentro de esa misión, que parece fácil, hay un montón de roles distintos. Hay roles comerciales, hay roles internos operativos, hay roles de coordinación, de reparto, hay roles de entender el entorno en el que nos movemos, el entorno legislativo, que es a veces complejo, etc. Entonces, hay distintos roles y yo creo que lo positivo de Just Eat es que ha sabido ir adaptándose en este tiempo y ha ido... Y tiene roles suficientemente distintos que da las oportunidades a personas muy distintas a encontrar aspectos tremendamente interesantes para desarrollar su carrera. Al final, un sector que se creó de la nada, pues ha habido que inventar muchas cosas de cero. Bueno, las cosas que se han inventado ha habido que reinventarlas, porque con el tiempo no hay que reinventar las cosas. Y un cisne negro que para vosotros fue blanco, porque llegó la pandemia... Y la gente que nunca había pedido y que ni se planteaba pedir, se encontró en casa y dijo, es que, bueno, pues vamos voy a empezar a pedir y además ayudar al restaurante. Por lo tanto, vosotros hicisteis de un problema una oportunidad. Así es, tanto para los usuarios como también para muchos restaurantes que veían algo que no iba con ellos y que se vieron obligados a probar y cuando probaron dijeron, pues esto está fenomenal, porque te permite digitalizarte, porque permite llegar mucho más allá de la gente de tu barrio que te conoce, permite que gente a muchos kilómetros conozca tu restaurante y hacerlo de una forma que encima es complementaria, porque una vez te pueden conocer físico y pedir online, te pueden conocer online y luego ir al físico. Pues nos vamos al online y luego nos vamos al físico. También la pandemia fue un punto de inflexión para los medios de comunicación y sobre todo para los medios de comunicación online que están en una transformación espectacular
en los últimos años, ¿no? Y eso vosotros también lo pudisteis aprovechar. Sí, de hecho, en la pandemia, nosotros al final, en nuestro modelo de negocio, nosotros trabajamos con partners, con medios de comunicación a los cuales representamos y intentamos ayudarles a maximizar la monetización de sus páginas web, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El consumo de medios en la pandemia sufrió un aumento exponencial. Es lógico, todos estábamos mirando las últimas noticias cuando viene la vacuna, cuántos muertos hay, Sí. desafortunadamente, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, sí fue un punto álgido, digamos, en el negocio y marcó un antes y un después. Y desde luego, supimos estar ahí porque también, lógicamente, el ayudar a los medios a que siguieran creando ese contenido de calidad que vosotros como medios nos proveéis todos los días, el ayudar a monetizar las páginas web que vosotros estáis creando, pues ayudaba también a fomentar ese periodismo de calidad que nosotros abogamos por él, porque sin vosotros no podríamos existir y por eso queremos ayudar también siempre a los medios a mejorar su monetización de las páginas web, ¿no? En el sector automovilístico los últimos 4 años han sido un poquito más complicados, ¿no? Más volátil. Más volátil, efectivamente. No solo fue la pandemia en donde veíamos esas imágenes de cientos de coches, ¿no? En las fábricas parados, no se podían vender, no se compraban, no se vendía, la gente no salía de casa. Pero luego ha llegado también la transformación del sector, ¿no? El coche eléctrico, la transformación de las compañías, Renault es un ejemplo, pero no solo, la competencia china. Eso desde Dacia, ¿cómo lo habéis vivido desde el grupo Renault? ¿Cómo, Bueno, cómo se gestiona? Te voy a comentar, para Dacia, como saben, la visión de la marca Dacia es proponer la movilidad asequible para todos, ¿no? Entonces, y cada día más sostenible. Entonces, lo que le puedo decir es que obviamente este momento de pandemia, que también hubo después la crisis de los componentes, o sea, con precios Los que cuellos de aumentaron mercado. mucho, entonces la marca Dacia estuvo creciendo esos últimos años y seguimos creciendo este año. O sea, es una marca que propone los esenciales en los coches, que no propone componentes que el cliente no está dispuesto a pagar. Entonces, estamos realmente en una marca que propone los esenciales para los clientes y también en una relación valor-precio que es la mejor del mercado. Entonces, todas esas subidas de precios, obviamente, a nosotros nos empujó todavía más a conservar la genética y ser fieles a nuestros valores, finalmente, y no cambiar. Y yo creo que esto también ayudó mucho a que la marca Dacia siga creciendo en los últimos años y también este año todavía con nuevos modelos. Entonces, creo que no voy a decir que nos ayudó, pero yo creo que los incrementos de precios que hubo en la industria Bueno, espectaculares, ¿eh? fueron, no tiene nada que ver fueron muy el precio de un grandes. coche ahora que hace 5 años. Exactamente. Y entonces eso refuerza nuestro posicionamiento como una marca con una relación valor-precio muy buena y como lo tenemos ahora con el nuevo coche que lanzamos hace 5 meses, que es el Bigster, que es el segmento compacto, donde tenemos un precio que corresponde al precio promedio de hace 7 años. O sea, y proponemos un coche de un segmento C para el precio del segmento inferior. Entonces, eso yo creo que es importante. Es interesante, o sea, vosotros mantuvisteis el ADN, pero hablaba Íñigo de algo que también me interesa, que es la regulación. En Europa estamos viendo que cada vez más directivos de compañías, de empresas, y además es que ya es transversal, están pidiendo desregular o por lo menos actividad regulatoria, ¿no? Desde Europa y desde los países para permitir mayores crecimientos o no cerrar los caminos al crecimiento, ¿no? En la parte tecnológica, yo no sé tanto vosotros, pero bueno, entiendo que lo vuestro tiene más que ver con las personas, ¿no? Y con el contrato de la gente, ¿no? Con el contrato laboral. En vuestra parte tiene también mucho que ver con Google, tiene que ver con Discovery, tiene que ver con todos estos cambios de algoritmos que no entendemos muchos muy bien. Y en vuestra parte con esa transición energética que muchos líderes del sector de la automoción han pedido un KitKat, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos esto para que la gente pueda acceder y mientras hacemos la transición. Vosotros, como líderes en vuestros sectores y en vuestras empresas, ¿qué pedís de la regulación y de los políticos?
Pues es una pregunta interesante. A ver, yo creo que la regulación hay determinados temas que tiene que estar y te pongo un ejemplo como puede ser, o dos ejemplos si quieres. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Para mí es vital que esa protección de datos exista y tenemos que realmente adaptar y proteger a los usuarios, a los consumidores de contenidos que están todos los días, cómo impactamos, en nuestro caso, ¿no? Cómo impactamos publicitariamente, que no sea de una manera intrusiva, que no guardemos esos datos, las cookies famosas, ¿no? Que no se revendan los datos, ¿no? se Crear revendan. la confianza. Todo esto yo creo que es fundamental, y yo particularmente estoy muy a favor. A veces nos plantea retos importantes, ¿no? Como compañías tecnológicas, cómo podemos afrontar determinadas regulaciones, pero yo creo que la base y lo importante está ahí y es súper necesario. Tenemos que protegernos en torno a esto. Y luego, otra parte bueno, ahora hace poco se está empezando a regular, que tiene que ver con la inteligencia artificial y el uso que se da, los límites éticos, ¿no? Sobre todo de la inteligencia artificial. Es cierto que a los medios ahora mismo se está produciendo una situación un poco paradójica porque, claro, muchas veces ahora buscamos, vemos el resumen que nos ha hecho la IA y ya no vamos al medio a consumir. Entonces, eso tiene un impacto brutal sobre los medios online. Bueno, y sobre la velocidad de la IA, porque Sí. al final la IA se va alimentando de diferentes cosas que tú no sabes si es cierto o no es cierto, ¿no? Eso es. O sea, el nombre y apellido sigue Entonces, siendo una garantía, para bien o para mal, pero una garantía. Yo creo que hay ciertas regulaciones que tienen toda la lógica y son súper necesarias. O sea, los límites éticos de la IA, para mí debe ser una de ellas y cómo utilizamos. Evidentemente, yo creo que es necesaria esta para quedarse y nos va a hacer evolucionar de una manera que nunca hubiéramos pensado, pero no todo vale. Yo creo que hay determinados aspectos que sí son necesarios, o yo que sé, por ejemplo, la regulación del juego, este tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que tienen mucho sentido. Lo complicado para nosotros como empresas tecnológicas es cuánto de rápido nos adaptamos a toda esta regulación, pero con sentido yo creo que tiene mucho razón de ser determinada regulación. ¿Tú también piensas lo mismo? O sea, eso de que los americanos inventan, los chinos fabrican y los europeos regulamos. Pues es que en nuestro sector yo creo que estamos todavía un paso más atrás, que es el caso de pedir que las reglas se tienen que cumplir. En nuestro sector ha habido mucho debate sobre el empleo. Yo no tengo dudas sobre lo que dicen las leyes españolas. Hay sentencias del Supremo, hubo una ley específica que se le conoció como la ley Rider, y nosotros siempre hemos tenido bastante claro. Nosotros lo que estamos diciendo es que las reglas hay que cumplirlas y de forma rápida. Que peor que un caso de sobreregulación puede ser un caso de incumplimiento normativo, porque eso sí que es el caos. Cuando hay unas normas pero se pueden incumplir o cada uno decide hacer las cosas o luchar las guerras por su lado, eso sí que puede ser el caos para el sector, eso sí que es el caos para el futuro del sector, para las inversiones, para los planes de largo plazo. Por tanto, nosotros estamos quizás en una pantalla anterior, que es decir, las reglas que sean lo más claras posibles. Yo creo que en nuestro caso las reglas son claras, pero sobre todo que tengan mecanismos de cumplimiento efectivos y asegurar que el sector pues también está unido en ese cumplimiento. Y si hay cosas que no nos gustan, pues como sector también tenemos la capacidad de criticarlas y de ir a los poderes públicos y explicar por qué tal o tal regulación puede ser más fácil, más difícil, puede tener estas implicaciones, pero hacerlo siempre desde el cumplimiento. ¿Pero en vuestro sector hay empresas disonantes? Sí. ¿O vais todos a una? No. En nuestro sector ha habido muchísimas discusiones con empresas que acaban de cambiar recientemente de modelo. Creo que así es un sector que ha tenido muchísimas discusiones sobre la regulación, como la Bueno, está había aplicando. quien decía que la excesiva regulación mataba el modelo de negocio, ¿no? Yo creo que lo que más puede matar y lo que más caos puede generar es el incumplimiento. Es el levantar, es un lunes por la mañana decir, ¿qué hago? ¿Por qué carretera voy? ¿Voy por la izquierda? ¿Voy por la derecha? ¿Voy por el centro? Porque si el lunes por la mañana no sé ni por qué carretera tengo que ir, ¿cómo hago un plan de 10 años? ¿Cómo pensamos en invertir? ¿Cómo pensamos en crear sector? ¿Cómo pensamos en hacer cosas a largo plazo? Eso es lo que no puede ser. Porque puede que la carretera que te toque, que te hayan dicho que tienes que coger, puede que no te guste. Pero bueno, al menos sabes cuál es. Ya te quejarás. Ya intentarás cambiarla. Pero sabes por qué carretera tienes que ir. Lo que no puede ser es que veas que cada persona hace lo que quiera, con ventajas a corto plazo. Regulatoria. Es cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo y seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay nada, no hay futuro, hay caos.
Logan. Sí, bueno, nosotros tenemos muchos cambios también. Y es verdad que con las reglamentaciones, al final yo creo que no hay que olvidarse del cliente. Y es verdad que lo que vemos en la automoción, con todas las regulaciones que tenemos, todos los cambios técnicos que tenemos que hacer, finalmente encarecemos mucho el precio del coche. Yo creo que hay aproximadamente 100 regulaciones distintas hasta 2030. Y para la marca Dacia, obviamente, es difícil, 100 regulaciones distintas hasta 2030 prevista. Entonces, para dar una idea que tenemos que implementar. Entonces, esto quiere decir que obviamente tiene impactos en los precios, por ejemplo. Y para la marca Dacia, proponer una movilidad asequible, obviamente eso tiene un impacto. Entonces, yo creo que dejando claro que el camino a la decarbonización lo sabemos, el camino del barco, el destino del barco no cambia. Ahora, en el camino, tal vez tener un poco de flexibilización, tal vez tener un poco de una dimensión también de regulaciones dependiendo de los precios de los segmentos del coche, que tal vez no hay tanta razón para aplicarlo en un segmento inferior que en un segmento superior, o sea, para poder dejar la posibilidad de tener precios asequibles para nuestros clientes. Creo que por ahí pasa, sabiendo que no cambiamos el destino final de una movilidad decarbonada. Pero la idea era otra, ¿no? Hacer los coches más caros para tener menos coches. No, al final no hay idea de hacer coches más caros. Yo creo que lo que nosotros tenemos que proponer a nuestros clientes es una movilidad para todos los poderes adquisitivos. Pero sí es el sentido común. Y cuando vemos el éxito de la marca Dacia, obviamente que y nosotros cuidamos mucho la asequibilidad del precio. Y entonces creo que el mensaje sobre las regulaciones es que hay que cumplirlas. Sabemos el camino hasta la movilidad decarbonada, pero tal vez se tendrá que revisitar en función de los segmentos de los coches para no impactar tantos segmentos los más asequibles para los clientes. ¿Y tú crees que los reguladores están en ello? O sea, ¿se han dado cuenta de que Renault, Volkswagen, hasta Porsche, ¿no? ha retrasado producción de coches, han despedido a miles de personas, se han planteado cerrar plantas? ¿El regulador se está dando cuenta de igual aquí tenemos que equilibrar un poco? Bueno, creo que me imagino que sí, creo que sí, porque es la realidad y son los datos. O sea, la actualidad todos los días lo podemos leer en la prensa, entonces creo que sí. Bueno, eso es una buena noticia, porque España es el segundo productor de coches de la Unión Europea, ¿no? Para nosotros es una industria importantísima. Y para el grupo Renault es fundamental. O sea, tenemos grandes fábricas, tenemos un polo tecnológico de motores híbridos, donde exportamos un 90% al exterior. Entonces, es muy importante para el grupo. Hay ciudades en España como Palencia, donde está Fasa Renault, que Fasa Renault es fundamental para el desarrollo de... Pero tenés también Valladolid, Sevilla también, o sea que no, para nosotros definitivamente es muy importante. Entramos ya en la parte de tecnología e inteligencia artificial. Antes decías, nosotros somos un coche con tecnología. ¿Cómo la inteligencia artificial está impactando en un sector de movilidad? Creo que con la inteligencia artificial, bueno, primero impacta en el contenido de nuestros coches. Nosotros tenemos la inteligencia artificial en nuestro coche. Por ejemplo, en el nuevo Renault 5 tenemos el asistente Renault que justamente tiene un contenido de inteligencia artificial. Entonces, es más en el contenido de nuestros coches. Después, en la inteligencia artificial tenemos un proyecto a nivel del grupo Renault que es inteligencia artificial at scale, con muchos use cases y un desarrollo global a nivel del grupo. Si tomamos algunos ejemplos, por ejemplo, estábamos hablando justamente de las fábricas de España. En España tenemos un ejemplo excelente de inteligencia artificial que se llama Plant Connect, que finalmente es una plataforma virtual con todos los datos de todas las fábricas para poder mejor pilotar todo lo que pasa en una fábrica, pilotar el consumo energético, optimizar, simular también en un gemelo numérico para poder tomar acciones preventivas. O sea, todo esto existe en España. O sea, que se utiliza ya directamente para el negocio.
digamos, ¿no? Y para optimizar la cadena de estructura valor del proveedor hasta finalmente la entrega al cliente final. O sea que, y esto es, creo, un ejemplo muy concreto de en que, por ejemplo, en fábricas, la inteligencia artificial puede ayudar para decidir de manera más rápida, más ágil, tomando en cuenta todos los datos y también optimizar el consumo energético, que al final es también parte de la decarbonización. No, O sea por supuesto. que es un ejemplo muy, muy concreto. Y el segundo también es que tenemos una plataforma interna dentro del grupo que nos permite también tener la generatividad para poder justamente también usarlo al cotidiano. Entonces, esos son un poco los campos que tenemos. ¿Qué tenéis en Yasit? Y así tenemos dos partes, una más la que ve el usuario y hemos lanzado un asistente de inteligencia artificial que ayuda al usuario, pues, por ejemplo, a la hora de hacer la compra, etcétera. Y luego está toda la parte más interna, ¿no? Más de back office, donde la inteligencia artificial está ayudando mucho en la digitalización de los procesos, en la automatización de procesos, para que las personas al final volvamos a esa parte de innovación, de creatividad, de pensar, ¿no? Y dediquemos menos tiempo a tareas rutinarias y más tiempo a ser creativos, a pensar, a trabajar en equipo y a añadir valor, ¿no? A tareas de más valor añadido. O sea, es buscar más la eficiencia. Por un lado, buscar la eficiencia. ¿Y el conocimiento del cliente? O sea, ¿con inteligencia artificial podéis tener mayores conocimientos del cliente? Bueno, pues vamos a poner más en contacto a restaurantes de paellas, no sé. El asistente de inteligencia artificial en cierta forma intenta hacer eso, ¿no? Entiende qué tipo de perfil eres, qué pedidos has hecho anteriormente y, por ejemplo, te puede ayudar a la hora de hacer un nuevo pedido, ¿no? Si yo estoy siempre en Madrid y de repente me voy de viaje a otra ciudad, le puedo decir, oye, yo pido aquí, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Esos motores de recomendación que al final por la inteligencia artificial permite que sean más precisos, ¿no? Pero te ayuda a definir también tendencias de consumo. Sí. Tú ves comportamientos. Sí, pero también a mí me gusta también que esté la parte de las personas, ¿no? Porque también hay mucha innovación fuera de la inteligencia artificial. Y esos lunes, ¿no? Revisas datos, yo creo que es bueno tener ese check, ¿no? Porque lo comentábamos antes, la inteligencia artificial te da unos datos, pero bueno, yo creo que todavía es importante tener la parte humana que lo esté pilotando, que lo esté verificando, que lo esté guiando. Es decir, no levantemos las manos del volante y asumamos que va a conducir solo, sino que tenemos que estar encima de ello, ¿no? Iñaki, inteligencia artificial no significa despedir a gente, porque hay un miedo muy amplio entre grandes capas de la sociedad que dicen, bueno, llegan estas nuevas tecnologías y están en riesgo los puestos de trabajo. Es muy difícil predecir el futuro. Yo creo que lo más parecido que podemos hacer es mirar lo que ha pasado en anteriores momentos de gran innovación, ¿no? Y al final las grandes innovaciones pasadas también han generado nuevos puestos de trabajo, han facilitado, han hecho que las personas se eleven en el tipo de trabajo, ¿no? Pues si pensamos en la revolución agrícola, la revolución industrial, bueno, seguimos teniendo muchísimo empleo, pero es muy distinto al anterior. Entonces, bueno, pues evidentemente habrá que transicionar. Nadie tiene una bola de cristal para ver cómo será el mundo de aquí a 20 años, pero lo que yo creo es que ayudará, la inteligencia artificial formará parte de nuestro día a día, pero por supuesto yo creo que probablemente pilotada y ayudando a las personas a hacer un mejor trabajo. Es como que te da superpoderes, pero sigues siendo a las personas las que tienen que estar detrás. Al final, evidentemente, habrá puestos de trabajo sí, o roles que podrán desaparecer, pero que nacerán nuevos roles. O sea, yo creo que evolucionará claramente, pero yo no creo que tenga por qué. ¿Vosotros utilizáis la inteligencia artificial en las campañas publicitarias? Nosotros ¿cómo somos funciona? inteligencia artificial. Ah, somos. Vale. No, a ver, precursores de la inteligencia artificial. Perdón por la broma o el chascarrillo, pero no, a ver, nosotros TITS somos el fruto de la fusión de dos compañías tecnológicas que son Outbrain y TITS, que bueno, nos hemos fusionado y bajo el paraguas de TITS, ¿no? Pero ambas compañías llevamos alrededor de 18 años trabajando y nuestro ADN es la inteligencia artificial. Antes se llamaba Machine Learning y fue evolucionando la algoritmia. Todo al final está basado, toda nuestra tecnología está basada en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años ha evolucionado rapidísimamente con la inteligencia artificial generativa. Ahora estamos con los agentes. Ha evolucionado rapidísimamente, pero para nosotros no es nada nuevo y es algo muy nuevo. ¿A qué me refiero?
nosotros siempre hemos trabajado con la inteligencia artificial, nosotros siempre hemos trabajado con algoritmos basados en inteligencia artificial, machine learning, todo esto es nuestro ADN. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos dando un salto mucho más rápido a determinados procesos. Me preguntabas tú en las campañas, por supuesto. Te pongo ejemplos. Desde nosotros, por ejemplo, en la parte nativa utilizamos el texto, que llamamos el copy, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial nos ayuda a proponer diferentes copies a nuestros anunciantes y para probar, hacer test de prueba y error, ver cuáles funcionan mejor. Entonces, les damos variaciones sobre diferentes copies que pueden utilizar. Con una persona supervisando. Claro, claro. Mira, y perdón, voy a hacer un inciso y sigo. En nuestros valores, por decirlo de alguna manera, no, en nuestros valores tenemos 5, ¿no? Y uno de ellos es la inteligencia artificial tiene que estar en el medio, pero conducida por humanos. Es decir, o sea, sí, pero por supuesto tiene que tener la supervisión o el punto de vista del humano. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, por ejemplo, las creatividades. Las creatividades nosotros ayudamos también a nuestros anunciantes, les proponemos variaciones. Muchas veces las multinacionales están muy constreñidas porque, oye, esta es la imagen que queremos utilizar, pero adaptarla al ecosistema en el que nosotros trabajamos, pues les ayudamos a hacer pequeñas variaciones que no varían el mensaje, pero les ayuda. Tenemos, por ejemplo, herramientas que evalúan el foco del humano cuando está mirando un vídeo, por ejemplo. Es el foco, dónde está poniendo el foco, cuál es el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer para entender el mensaje que estamos queriendo mandar. ¿Y eso lo evaluáis también, por ejemplo, en TikTok, en donde el ojo del humano puede estar 2 milisegundos? En TikTok no sé lo que hace, yo te puedo contar lo que hacemos nosotros, pero para nosotros, si por ejemplo tuviéramos un vídeo de Dacia, pues podemos ver el vídeo de televisión como queremos poner en nuestro ecosistema y evaluar, decir, oye, pues mira, os proponemos un pequeño cambio porque el esfuerzo cognitivo va a ser menor y el foco del usuario va a estar más centrado en el mensaje que queréis mandar. Eso existe a día de hoy y lo estamos utilizando constantemente. Eso es como neuropublicidad. Exacto. Es que la herramienta que utilizamos, de hecho, se llama Neurons. O sea, para que te hagas una idea, efectivamente va por ahí el tema. O sea, con lo cual te digo que para nosotros, cuando digo un poco de broma que somos inteligencia artificial, es que está en el medio de todo lo que hacemos. Es fundamental para nuestro negocio. ¿Cómo os imagináis en vuestros negocios dentro? Yo ya no me atrevo a decir, antes preguntábamos 10 años, ¿no? En una década, no sé, en 5 años, con todo lo que está cayendo, ¿no? A nivel político, a nivel geopolítico, a nivel económico en el mundo. En 5 años, ¿dónde te imaginas Just Eat, por ejemplo? Pues es una pregunta difícil, como decía antes, nadie tiene una bola de cristal. Yo creo que para contestar a esto hay que volver a lo básico, ¿no? Lo básico son nuestros clientes. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué querrán nuestros clientes en 5 años. Y viendo el ritmo de vida, yo creo que está claro que la gente querrá más facilidad en su día a día, ¿no? De personas que, oye, pues les cuesta salir de casa, familias que no tienen tiempo para nada. Es decir, es ese momento de pido porque quiero facilidad o pido porque quiero darme un capricho, que también está bien. Entonces, con esta base lo que tendremos que trabajar y donde yo creo que irá el delivery es a seguir ampliando el abanico de servicios que ofrece a los clientes para mejorar su día a día, ¿no? Y luego, pues los detalles, pues ya los iremos encontrando. Es decir, si es un asistente de una forma o es de otra, ya lo iremos encontrando por el camino. Pero yo creo que la base, business, el core delivery, business, yo creo que adaptado va a seguir siendo igual. Eso no se va a transformar. el que los usuarios quieren recibir en su casa productos que pueden ser de comida o pueden ser de cualquier otro tipo, cesta de la compra, etcétera. Yo creo que eso no va a cambiar, sino que yo creo que irá a más, porque los ritmos de vida cada vez son más altos, más complejos, más locura, ¿no? Entonces, sabiendo que ese es el camino, sabiendo que vamos hacia eso, ya iremos encontrando los detalles de cada punto, ¿no? Pero yo creo que el rumbo, al menos en delivery, va en facilitar la comodidad, dar más productos, facilitar más y por tipo de ejemplo, la servicios. entrada de drones en el sector de delivery, que te llegue un aparatito con tu paquete a casa. Bueno, pues habrá que verlo. Ahí habrá una parte de regulación. Si queremos drones aéreos, pues entiendo que la regulación aérea tendrá que estar adaptada. En las grandes ciudades es más difícil. En zonas rurales o de casas unifamiliares quizás es más fácil,
porque ahí pues, puede haber una zona, ¿no?, de aterrizar, etcétera, y ya iremos viendo por dónde van los caminos. En cualquier caso, lo que estoy seguro que pasará es que la gente querrá que le entreguen cosas en casa y querrá que lo hagan más rápido, de forma más precisa, con ventanas de ambigüedad cada vez más estrechas y mejorando el servicio. Eso estoy seguro que va a pasar. Los detalles los encontraremos por el camino. Logan, ¿cómo va a ser dentro de 5 años el mundo del automóvil? ¿Cómo te lo imaginas? Qué pregunta muy difícil. Con todo lo que estamos viviendo, 5 años es mucho bueno, tiempo. Es 4 mucho ruedas tiempo. seguro, ¿no? Es 4 mucho tiempo. ruedas y carrocería, No, ¿o tampoco? Creo que dentro de la movilidad lo que podemos decir es que tendremos una movilidad cada día más descarbonada, o sea que sabemos que tenemos el camino hacia el eléctrico y para nuestra marca, primero a nivel del grupo, recordar que fuimos el primero para lanzar un vehículo eléctrico en 2011, o sea que hace 15 años que lanzamos el primer coche eléctrico. Y para la marca Dacia, obviamente, tenemos previsto ampliar la oferta con un nuevo coche eléctrico el año que viene. Y también revelamos ahí el Hipster, que es un concepto, la visión de la marca Dacia para una movilidad ultra asequible y ultra esencial, con un coche que sea un coche 4 plazas, pero realmente de entrada de gama, que dependerá mucho también de la regulación. Así que yo creo que habrá una movilidad más descarbonada, había tal vez una oferta de producto que se va a ampliar, seguramente para nosotros, para proponer una movilidad asequible. O sea, más modelos. Más modelos para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Y también yo creo que habrá un contenido tecnológico más importante en los coches. Entonces, para nosotros es poner realmente lo esencial, pero no más que lo esencial, en la filosofía de Dacia. Y obviamente, un coche conectados, eso ya sabemos que la parte digital es muy importante. Así que esto obviamente se va a desarrollar. ¿Y el coche autónomo? Sigue siendo...? El coche autónomo, creo que seguimos los trabajos en el coche autónomo. Depende también de las regulaciones y depende también de la infraestructura, como muchas cosas. Así que en esto seguimos trabajando también. ¿Y vosotros, Rafael? Yo creo que el core del negocio seguirá siendo lo mismo, ¿no? Cómo podemos crear valor para las marcas, cómo podemos crear valor para los medios de comunicación con los cuales colaboramos y cómo podemos crear valor. Porque consideras que vamos a seguir existiendo dentro Yo de creo que 5 años. Para mí la gran duda es cómo va a ser el consumo. ¿Cuántos? La gran duda es cuántos. Bueno, también, ¿no? Pero cómo va a ser el consumo de medios en los próximos años. ¿Qué pantallas vamos a utilizar? Si va a ser más contenido audiovisual versus el contenido escrito. Evidentemente los medios van a seguir existiendo, yo por lo menos así lo creo. La cuestión es cómo como usuarios vamos a consumir esos medios, en qué pantallas, qué tipo de medios vamos a consumir. Esa es la gran duda, pero realmente compañías como la nuestra, yo creo que el core en sí no va a variar demasiado, porque tenemos que crear valor para las marcas, cómo colocamos los mensajes, cómo hacemos que su branding, su awareness, su performance, al final en todas las etapas de compra del funnel, podamos ayudar a las marcas a conseguir sus objetivos, a los medios, lo que hablábamos antes, ¿no? Seguir siendo ese partner en el cual nos podamos ayudar a monetizar vuestros sites y poder seguir apostando por ese periodismo de calidad, que es el que queremos, y para los usuarios ofreciéndoles esas experiencias que sean realmente relevantes e importantes para lo que necesitan en las necesidades que tengan en cada momento. Entonces, la historia es, o la complicación es, cómo nos adaptamos al consumo de medios. ¿Estamos preparados para ello? Yo diría que sí. La historia es que tenemos que ver cómo va a evolucionar este consumo. O sea, el cliente siempre en el centro, sí, ¿no? Sí, y a partir de ahí ver cómo nos vamos adaptando. Fíjate, 3 sectores, nuevas tecnologías de adaptación publicitaria para medios de comunicación, delivery y automoción, y los 3 dependéis directamente de algo que se llama electricidad. En este país hace 5 meses hubo un apagón. Y entonces, claro, cuando yo escucho, no, todo súper tecnológico, todo eléctrico, todo fenomenal, casas inteligentes, estupendo, claro, pero luego hay un apagón. ¿No hay una petición de hay que tener garantizada la generación de energía barata y asequible
para que podáis desarrollar vuestros propios negocios, por ejemplo? No sé, yo si tuviera una empresa que dependiera directamente de electricidad, diría, por favor, electricidad barata, asequible y con garantía de suministro, ¿no? Para mí lo más importante es lo último que acabas de decir, o sea, porque barata y asequible yo creo que ahora mismo ya tenemos opciones, ¿no? A través de las diferentes tecnologías de generación de energías limpias, si tú quieres. Pero para mí el gran problema es el suministro, ¿no? Asegurar el suministro porque... Asegurar las redes. Yo no sé exactamente lo que ha pasado con este apagón, pero uno de los problemas que parece que se planteaba es decir, oye, ¿cuánto de fiable es el suministro de la nueva generación de energía versus las nucleares, por ejemplo? Me estoy metiendo en un jardín que no te imaginas porque no soy un experto Bueno, en ello, pero no se trata de unas u otras, No, ¿no? Yo es digo, cómo conviven, ¿no? No, ni tampoco cómo conviven. Para los negocios de hoy en día y su desarrollo, en una sociedad que va hacia la electricidad y la electrificación, o tienes la materia prima que se llama energía o no hay ningún tipo de negocio, ¿no? Y luego ya otro debate es si son molinillos o fotovoltaicas o nucleares. A lo que te iba con todo esto es, evidentemente, sí necesitamos de esa energía, pero también nosotros, y en nuestro caso lo hacemos, es cómo mejoramos nuestros procesos para que sean cada vez más eficientes energéticamente. Es decir, cuáles... te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos buscando al usuario ideal en toda la miriada de usuarios que podemos tener para buscar servir a los objetivos de las marcas en un momento dado, cómo mejoramos para que las llamadas de búsqueda de estos usuarios se reduzcan a lo mínimo posible, de tal manera que el consumo energético es menor, la huella de carbono es menor, etcétera, etcétera. Esas cosas se las estamos haciendo ahora, que lógicamente tiene un impacto en la huella de carbono, pero también tiene que ver con la optimización de nuestros procesos. Entonces, eso es fundamental y en eso estamos. O sea, ahora mismo nuestras propuestas tienen mucho que ver con esto y cuando optimizamos los algoritmos, también estamos pensando en todo esto. O sea, que para nosotros es... En consumir menos energía, por supuesto, y ser más eficientes en el consumo. Logan. Sí, esto también nosotros, de hecho, estamos trabajando mucho eso. Y hubo creo anteayer, el día del consumo, creo, de la energía, del ahorro de energía, ¿no? En un día en España. Y nosotros anunciamos que desde los últimos 3 años la filial de Renault España bajó de un 40% su consumo total. O sea que esas son acciones concretas y estoy contigo. O sea que hay la pregunta de la energía que tú mencionas muy bien, pero antes de todo hay que considerar que energía es algo que hay que preservar. Entonces empieza por economizar y reducir realmente la huella de carbono que tenemos en toda nuestra industria. Yo creo que ahí también para mí es un planteo muy importante. Yo, si me permitís, me salgo también un poco de la energía para hablar de las infraestructuras, porque las damos por hecho. Yo creo que hablábamos antes de cómo serán las empresas en 5 años. Bueno, pues iremos viéndolo con el foco en el cliente. Yo creo que las administraciones públicas también tienen que hacer el ejercicio de cómo queremos que sea el país en 5 años. Pero yo lo que tengo claro es que tiene que ser un país donde las infraestructuras tienen que estar absolutamente garantizadas, donde las bases tienen que estar ahí y donde nos tienen que ayudar a todas las empresas a ser más eficientes, a facilitarnos la vida. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo, para que sigamos generando trabajo y para que sigamos añadiendo valor a la economía real, ¿no? Entonces, desde luego, la electricidad, pero todo lo demás tiene que estar absolutamente garantizado y tenemos que ir el lunes a trabajar pensando que las bases y los cimientos que la luz no se te va a tienen caer, que estar ahí. ¿no? Si no hay cimientos, va a ser muy difícil construir nada. Entonces, yo creo que ahí la exigencia a las administraciones públicas es que, por favor, que necesitamos que los cimientos del país tienen que estar bien hechos, bien construidos y que sin ello va a ser muy difícil. Bueno, claro, yo pienso en los centros de datos, ¿no? En todas las inversiones que se están anunciando, pero pienso también en Amazon Web Services, hace nada, ¿no? Cuando se cae una parte que no entendemos muy bien y de repente te quedas sin tarjeta de crédito, sin Bizum, sin bancos, sin Ticketmaster, sin la oreja de Bangkok, sin no sé cuántas cosas más. Y dices, pero bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Y ha sido un fallo de algo que tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, las redes son fundamentales. Pues Íñigo Barea, director general de Yassit España, Logan Seyenés, director general de Dacia España, y Rafael Amieva, managing director de TITS para España y Portugal. Y además, gracias por habernos patrocinado esta conversación en donde yo creo que
que nos lo hemos pasado bien, 1 hora se ha pasado volando y hemos aprendido un montón. Así que de verdad, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.